Bueno, vamos a la palabra del Señor. Oseas capítulo 4. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y este mensaje lo titulé: No te mueras. Aún hay esperanza. Amén, gloria a Dios. Bueno, nos vamos entonces al libro de Oseas capítulo 4. Pero vamos a leer el versículo 6. Pero yo quiero hacer una pequeña introducción porque no me quiero leer todo el capítulo. Entonces, una de las cosas que quiero aclararles a ustedes es que el Señor empieza a acusar al pueblo de Israel y le dice que en el pueblo no hay verdad, que en el pueblo no hay misericordia, que en el pueblo falta el conocimiento. Todo eso le empieza a decir el Señor a Oseas para que les transmita al pueblo. Y le dice también algo sumamente importante, que no hay obediencia. Le dice, no hay obediencia. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar el libro de Oseas, nos damos cuenta que es un mensaje para el día de hoy también, porque la palabra es vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba estas palabras y esta acusación al pueblo de Israel? ¿Y por qué hoy tenemos que tener cuidado con estas cosas? Es porque el pueblo, aunque tenga Biblia en su casa, las versiones sabidas y por haber, no conocen a Dios. Entonces, este mensaje para hoy es por causa de eso. El pueblo de Dios estaba en un momento que simplemente eran religiosos. Entonces el Señor le dice a Oseas, y Oseas empieza a hablarle al pueblo. Y ustedes lean todo el capítulo y se van a dar cuenta que decía, ustedes no tienen verdad, ustedes no tienen misericordia, ustedes no tienen conocimiento de la palabra, en ustedes no hay obediencia, pero hay algunas cosas. Y el Señor les dice, ¿saben lo que hay en ustedes? Hay hipocresía religiosa, hay corrupción moral, porque hasta los líderes eran corruptos, y había ignorancia voluntaria. Y en esa ignorancia voluntaria viene a ser lo que me quiero detener en el día de hoy. ¿Por qué? Porque teniendo Biblia, porque teniendo conocimiento de la palabra, no la vivían. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El Señor había levantado sacerdotes que tampoco habían logrado cambiar la cabeza de ese pueblo, pero lo peor era que se habían contaminado. ¿Vieron qué terrible, no? En vez de traerlos a la luz, se fueron todos hacia lo contrario, hacia las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Él también dice que muchas veces asistir a la iglesia no te hace ser un verdadero cristiano, un cristiano de obediencia. También dice que el pueblo sufre y el pueblo estaba sufriendo en ese momento por no ser obediente. Y que iba a venir iba a ser juzgado todo el pueblo. Todos vamos a ser juzgados, de una manera u otra. Todos, no nos vamos a mentir. Ahora, ¿qué sucede con esto? Y acá comienza el mensaje, lo que él está diciendo para todos. Y voy a leer versículo 6. Primero voy a leer en la versión de la Biblia Reina Valera del 60. Y dice así, versículo 6. Los invito a todos a leer los primeros versículos, porque lo que yo hice un resumen ahora, en la palabra lo dice claramente, amados. Lo dice claramente. Yo hice una introducción y los invito a que ustedes busquen esa palabra. Entonces en el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Que Dios nos libre, amados, de esto. Ahora, ¿qué quiero decirles con este mensaje? Vieron que le hablaba el Señor y les decía que había una ignorancia voluntaria. O sea, el pueblo podía conocer la palabra y vivirla y no lo estaban queriendo hacer. Ahora yo quiero detenerme en la palabra sacerdocio y es muy fácil culpar al pastor, al líder y al obrero que no llega con la prédica a mi corazón o porque la palabra va y ahí ponemos un montón de excusas. El problema es que a veces nos olvidamos que nosotros fuimos llamados todos a ser sacerdotes. Entonces sáquenme a mí de pastora. Estoy en mi casa no soy pastora, pero yo tengo que dar el ejemplo en mi casa como una sacerdote, ¿o no?
Entonces, ¿qué pasa? Miren la responsabilidad que tengo. Tengo que ser sacerdote por mi vida y sacerdote en mi casa. Varones de Dios, ordenen sus vidas, porque la palabra dice que el que es cabeza espiritual en la casa, ¿quién es? El varón, es sacerdote. Es sacerdote. Pero la mujer no puede cruzar los brazos y descansar en el varón, porque es un trabajo en equipo. Entonces, la palabra dice que seremos juzgados si no ocupamos el lugar que tenemos que ocupar, porque todos fuimos llamados para servir a Dios. ¿En qué? En nuestra vida, en nuestro testimonio. Y quiero, como ustedes saben, me gusta siempre basarme en Biblia. Cuando Él nos habla en este mensaje y nos confronta, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea que estaba en tus manos, pero vos no te importó estudiar. A vos no te importó. Entonces yo te echaré del sacerdocio, del lugar que tú tienes, y yo sé a Dios que Dios nos cuide, porque después los matrimonios se destruyen, la familia se destruye y preguntamos qué pasó. Y es culpa nuestra. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, yo no lo voy a leer completo, solamente les voy a decir que lo busquen en la palabra Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y habla de que todos nosotros fuimos llamados a ser real sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿La responsabilidad es mía y de ustedes? La responsabilidad es de todos. Entonces, cuando vamos caminando, queremos tener una familia en la fe, queremos tener nuestros hijos en un buen camino, queremos ir caminando, y los jóvenes quieren tener una vida de carrera, de estudio y de todo, pero nos olvidamos de algo fundamental, que todos somos sacerdotes y todos somos responsables y todos tenemos un libre albedrío. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Vieron? Entonces miren lo que pasa acá. Lo que implica para un padre, para un líder, ¿qué implica eso? De realmente vivir lo que dice la palabra. Es enseñar la palabra. Mi responsabilidad, papá y mamá. Líder, enseño la palabra. Enseño la palabra. Vivo la palabra en obediencia, porque si yo le digo a un hijo mío, haz esto y no lo hago, ¿tengo autoridad para decirle que tiene que hacer algo? No, amados. También yo seré la guía, la sabiduría y el ejemplo para mi casa. Ahí empieza a ver el problema de que mi vida no es un testimonio. ¿Qué sucede con esto? Y quiero detenerme en algo. Si yo conozco la palabra y la vivo, y un hijo mío se empieza a descarriar y empieza a ser desobediente, yo tengo herramientas para irme a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo estoy siendo una hija obediente y me voy a parar en la brecha a interceder porque este chiquilín viene al redil, como digo yo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué sucede? Que se ordena la casa. Pero ¿cuándo yo tengo autoridad para decir que mi casa se ordena y mis hijos se ordenan? Cuando yo me someto ¿a quién? ¿A mi papá? ¿A quién me tengo que someter? A papá, a Dios. Y decirle: Señor, aquí estoy, escucha mi clamor, escucha lo que yo estoy haciendo. Ahí empiezan los temas, ¿verdad? Porque yo no puedo dejar brechas abiertas, clamarle a Dios por oraciones que yo no las estoy haciendo. Primero lo vivo yo para que después cambien los demás. Entonces, cuando empiezo a caminar, amados, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos sacerdotes en el hogar. Y daremos cuenta por absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero hay algo sumamente importante en este mensaje y el Señor dice: yo me olvidaré de tus hijos porque tú no vives el conocimiento. Esto es terrible. Es terrible. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque hay consecuencias en absolutamente todo. En todo, toda mala decisión que hemos tomado va a tener consecuencias si yo no busco del Señor y no me quebranto y ordeno mi vida y la organizo y la ordeno. Una de las cosas que hemos aprendido con mucho dolor en estos tiempos es, hermanos, que lamentablemente las muertes prematuras, esas muertes súbitas,
en niños que son bebés pequeños de meses, que no tienen pecado, muchas veces tienen que ver con las situaciones de sus padres y de sus abuelos. Hemos estado investigando, estudiando qué es lo que el Señor habla de eso, porque muchas veces las personas nos dicen, pero si existiera Dios, ¿por qué se me murió mi bebé? Porque verdad que hay cosas que a veces son sumamente difíciles que uno no tiene la respuesta, y es buscar y decir, Señor, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas veces, amados, y por testimonio que hemos estado escuchando, se dice que cuando hay niños a veces muy graves que están para morir o cosas así, bebés, muchas veces en testimonios que yo he escuchado, los padres le piden perdón a Dios por tener una vida desordenada, los abuelos piden perdón porque muchas veces, a veces son gente que fueron grandes servidores de Cristo y se apartaron. Entonces la otra vez escuchaba un testimonio de que hubieron bebés que se salvaron de estando en la incubadora porque sus papás cambiaron la oración, porque sus papás... ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué sucede? Tanta cosa que nosotros no sabemos, que no tenemos la respuesta, que tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine, que el Señor nos guíe, que el Señor nos respalde con su palabra, de que el Señor nos libre, que nuestras generaciones vivan eso, amado. Porque conocí gente de perder a hijos en bebé y qué difícil, ¿verdad? Entonces que Dios nos libre, que no sea por desobediencia nada que pase con nuestros hijos, ni nietos, ni nada, ¿verdad? Entonces es una cosa que tenemos que decir, Señor, ayúdame a yo vivir en la claridad de tu palabra, que yo no me equivoque y que ninguno de mis descendientes reciban cosas hechas por mí. Entonces, cuando yo voy, amados hermanos, y ahora quiero leer lo mismo, el mismo versículo, pero quiero leerla en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice. Anteriormente decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y hablaba entonces del sacerdocio y hablaba de los hijos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos vamos a la Biblia de traducción lenguaje actual, dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Y por eso se está muriendo. Y yo decía, wow, Dios. El pueblo se está muriendo por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. No reconocer al Señor, amados, es vivir como si Dios no existiera. Vengo a la iglesia, me siento, me voy. Hasta el próximo domingo, si vengo a la iglesia, oro, busco de Dios. Abro la Biblia tal vez en algún momento, pero realmente no busco escudriñar la palabra. Rechazar la autoridad de Dios es también negar que Él existe. Conociendo la palabra, no vivirla, es una persona que se está muriendo espiritualmente. Conoce de oído, pero no la vive. Pero, qué triste es que podamos tener una iglesia repleta de gente. Pero ¿quiénes son realmente verdaderos hijos? Yo le decía, Señor, ayúdanos a que todo el que venga a esta iglesia, Dios es soberano, deje en alto el nombre de la iglesia. El nombre, Dios es soberano. Porque el que vive la palabra y considera y entiende lo que ha hecho Dios por nosotros, amados hermanos, sabe que Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi guía. ¿Entienden? Entonces nosotros a veces empezamos a tropezar porque no hemos entendido el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué sucede? No entender que Él es todo para mí me hace ser una persona fluctuante. Como las olas del mar, que dice Santiago. Hoy vengo. Estoy más para el mundo que para Dios y ahí voy caminando en la vida y ahora vamos a ver qué sucede cuando el pueblo se va muriendo. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice así. Pues habiendo conocido a Dios, miren qué terrible, ¿no? Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Qué lamentable, qué lamentable. El otro día escuchaba en una reunión que tuve de pastores, porque nosotros tenemos cada 2 meses
una reunión por Zoom con todas las iglesias de Dios es soberano, porque así como yo les doy la palabra a usted, yo también tengo que recibir palabra de otros siervos, ¿verdad? Entonces, yo me decía, digo, Dios mío, ¿no? Porque el pastor principal, el pastor Jasper, decía que hicieron un censo en el mundo entero y daban un porcentaje altísimo de obreros que dejaron de congregarse después de pandemia. Obreros, no estamos hablando simplemente hermanos, se supone que el obrero entiende de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasaba a esa persona? Todavía no había conocido el verdadero Dios. Entonces daban unos números que vos decías, Dios mío, que Dios nos libre, ¿no? Porque el tiempo de pandemia la gente se enfrió y no regresó a las iglesias. Entonces, él daba una explicación de una entrevista donde le preguntaban a la gente y la gente decía, sí, yo soy cristiano, yo hacía esto y hacía esto y hacía... Entonces contaban todo lo que hacían. Pero yo no voy a ser salva por lo que hacía antes. El tema es cómo permanezco en el evangelio. Y eso es lo que nos olvidamos, ¿no? Porque no es por obras. Cuidado con eso. No es por obra. Entonces, ¿qué es envanecerse en el razonamiento? El envanecerse es dejar de glorificar a Dios, pero Dios como autoridad en mi vida, ¿eh? Porque yo puedo venir y cantar y simplemente son emociones, pero vivirlo es otra cosa, es sentirlo. Te vas de acá y escuchás una adoración en una alabanza en tu casa, limpiando, barriendo, lo que sea, y sentís lo mismo, porque tú conoces a tu Padre. ¿Entienden? Entonces es dejar que la lógica humana tome control y tome dominio sobre tu vida. Y empezás a olvidarte de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios te ha cuidado, de cómo Dios te ha salvado, de cómo Dios te ha sostenido. Y ahí empiezan los problemas. Y también es dejar que el orgullo espiritual tome control. ¿Por qué hablo ahora del orgullo espiritual y qué es? El orgullo espiritual es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque te aleja de la intimidad con Dios. Y una de las cosas que yo siempre le digo al Señor, Señor, líbrame de no caer como han caído otros. Porque nos olvidamos que para predicar la palabra somos servidores, esclavos ¿de quién? De Cristo. Entonces empieza la vanagloria y creerse que somos un poquitito mejor porque conocemos un poquito más la palabra. Cuidado con eso. Yo tal vez no encajo y no importa que lo publiquen en las redes con algunos pastores, pero yo le digo a Dios, no permitas que me venga el orgullo espiritual, porque eso, hermano, es un paso a la caída. Acá hay hermanos que me han dicho, pastora, me parece que lo que aquello no estoy muy de acuerdo. Gloria a Dios, porque yo te voy a escuchar. Y si hay algo que tú estás haciendo mal, yo no te voy a avergonzar. Y espero que no hagas lo mismo. Nos sentamos y lo hablamos y decimos, pastora, tal cosa no me gustó. O usted dijo tal cosa, capaz que queda feo. Yo un día dije, y lo reconozco, estaba muy cansada, estábamos con la obra y estábamos con algunas cosas, entonces yo salgo de un discipulado, creo que fue de un discipulado que salgo, y alguien me pregunta algo que lo he repetido 20 veces. Entonces yo fui y dije así riéndome, creo que me voy a dedicar a vender tortas fritas en la esquina de mi casa porque nadie me escucha cuando yo enseño. Todo el mundo se rió y quedó en eso. Después vinieron los hermanos y me dijeron, ay, quedó feo, pastora, que dijeron que se iba a poner a vender torta frita en vez de predicar la palabra, no sé qué. Pero amados hermanos, somos humanos, ¿o no? Y a veces cuando estamos desanimados, no podemos decir algo que está fuera de lugar. Y bueno, pido perdón y bueno, no vuelvo a decir que voy a ponerme a vender comida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque somos humanos y somos débiles. Entonces pido perdón y sigo. El problema es si yo tengo orgullo espiritual. Me va a caer mal que me corrijan. Me va a molestar y ya me queda ahí el corazón lastimado y esa raíz de amargura y empiezo a revolotear de iglesia en iglesia y pasearme de iglesia en iglesia sin crecer, sin madurar. Porque lo que necesito es entender que si Dios me puso en un lugar, ahí aprendo y aprendemos todos juntos. Y ahí está la diferencia, el conocimiento verdadero, el conocimiento de la palabra. Entonces, aquellos que sufren, amados, ese orgullo espiritual les va a costar tener intimidad con Dios.
Le va a costar tener intimidad con Dios, porque el cuerpo de Cristo está lleno de imperfecciones, hombres y mujeres que luchamos cada día por la santidad, pero nadie es mejor que nadie. Un día estoy predicando acá y otro día voy a tener que estar lavando el baño. ¿Entienden? Entonces cuando empezamos a cambiar y creernos lo que no somos, es lo que el Señor viene y nos, como yo digo, a veces el Señor viene, nos baja, nos pega un cachetazo porque tenemos que reaccionar, ¿verdad? Entonces, no, amados, aprendamos conociendo la palabra y lo que el Señor nos dice. No podemos ser arrogantes. Cuanto más aprendemos de la palabra, decir gloria a Dios, que el Señor nos prepara y nos enseña para enseñar a otros. ¿Entienden? Pero arrogancia no. Arrogancia no. Y si nos sale mal algo, pedimos perdón, oramos y le decimos, Señor, aquí empezamos de nuevo. Y así pasa con nuestra familia, así pasa con nuestros hijos. Hay que pedir perdón si nos equivocamos y seguir adelante. Porque ellos no van a aprender a pedir perdón si yo no pido perdón, amados. Nuestros hijos tienen que entender que somos, ¿qué? Humanos, humildes, y que si nos equivocamos pedimos perdón y seguimos adelante. Entonces vamos al Salmo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén, gloria a Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿verdad? Y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Debemos cultivar un corazón que le tema a Dios, que le respete a Dios y que desee estar en comunión con Dios, amado. Es la única manera, no hay otra manera. No hay otra manera de vivir en victoria si yo no entiendo que le debo temer a Dios, respetar, desear estar en comunión con Él, conocer la palabra, vivir la palabra. No hay otra. Ahora, el Señor dice que dará a conocer su pacto en aquellos que lo buscan. Y yo diría, gloria a Dios. Él mostrará su promesa, Él mostrará su voluntad, Él mostrará su propósito hacia ustedes, amados. Pero vieron que hay un querer. Debo querer estar con Él, debo querer y debo querer respetarlo. Y con ese temor santo de no fallarle al Señor. Ahora, eso que estamos hablando puntualmente debe de ser, amados, y va a ser solamente para aquellos que caminan con Él, que caminan con el Señor en obediencia, que caminan con el Señor en obediencia. No lo reconocieron. Vieron que decía que el pueblo no lo había reconocido al Señor, porque le faltaba conocimiento de Dios, le faltó conocimiento de la palabra, de la voluntad y del propósito que Dios tenía para ellos. Le faltó conocimiento de la verdad del Evangelio, de conocer el verdadero Dios. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad los hará libre. Gloria a Dios. Entonces yo, conociendo la palabra, ¿soy qué? Libre. Si conozco la palabra, soy libre. Y la verdad del Señor, la verdad, no voy a ser libre por cualquier cosa, sino que la verdad me hará libre. Entonces la verdad es la que me va a libertad. Es la que me va a vivificar y es la que me va a restaurar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo no conozco palabra, no conozco a Dios, yo no soy libre. Consecuencias de no conocer la verdad del Padre. Porque acá el tema es no conocer a papá, a nuestro Padre verdadero. Primer ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que aquel que no conoce al Señor, la consecuencia es la muerte espiritual. La muerte espiritual, amados, es la separación que hay con Dios. Pastora, pero yo vengo a la iglesia, yo me esfuerzo. Puedes estar muerto espiritualmente. Simplemente vienes por hábito. Simplemente vienes por hábito. Ocupas un lugar, te despides, te vas. Al mes siguiente vienes, saludas a todo el mundo, te llevas bien con todo el mundo.
te vas, eso es muerte espiritual. Eso es una persona que tiene muerte espiritual. Ahora, ¿qué sucede con la muerte espiritual? No hay una comunión con Dios ni con el pueblo de Cristo. No hay manera de ser cristiano si tú no sos parte del cuerpo de Cristo. Eso tiene que quedarnos a todos muy claro. No hay manera de ser parte del reino de Dios si no soy parte del cuerpo de Cristo. Busquen en la palabra y van a ver que dice que todos debemos congregarnos. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí empieza el problema. Si yo no estoy viviendo eso, ya estoy muerto espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa con esto? El que está muerto espiritualmente no es sensible. Y el que no es sensible no le importa la necesidad de un hermano. No le importa la necesidad del que está al lado. No le importa absolutamente nada. ¿Y por qué digo esto? La canasta dice mucho. Porque hay un pueblo que es sensible. Un pueblo que entiende. Y un pueblo que ha entendido que el que sostiene es Dios. Y que cuando yo puedo dar, porque no es dar lo que me sobra, sino es dar, compartir porque estoy entendiendo que hay familias que están en una situación apremiante. Ahora, si vamos a escuchar testimonios, amados, ninguno de los que ha traído para la canasta lo que sea nos ha faltado en la casa, ¿verdad? Porque es una cosa que uno dice, uno da y vos decís, Dios mío, gloria a Dios, parece que las cosas se multiplican adentro de los muebles porque uno da con el corazón, no lo que le sobra. ¿Entienden la diferencia? Entonces yo digo siempre, qué bendición, amado, la canasta, porque con esta canasta hoy podemos decir que hermanos necesitaron la canasta, pero hoy trabajan y hoy traen para compartir y ayudar con otros. Entonces vos decís, eso es un pueblo que ha creído, un pueblo que entiende, un pueblo que entiende, ¿entienden? Entonces, la persona que ha entendido lo que es la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, ese no está muerto espiritualmente, ese no, porque ha entendido lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con ese que está muerto espiritualmente, con este pueblo puntualmente que el Señor les decía? No eran sensibles a la necesidad de unos con otros y tampoco había obediencia de unos con otros. No había obediencia de palabra de Dios, no había obediencia. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Ellos no vivían con la dirección de Dios, porque el gran problema de la muerte espiritual, empiezan a aparecer todo tipo de problemas, porque hay un vacío. Entonces, en ese vacío empezás a caminar sin el propósito de Dios. No entiendes para qué naciste, no entiendes para qué fuiste parte, no entiendes cuál es el propósito. Porque nosotros todos nacimos para estar con la protección de Dios. ¿Entienden? No es así nomás. Fuimos todos. El que se separó de Dios fue por el pecado. Y Dios por misericordia nos llamó y nos trajo al redil. Ahora miren, no voy a leer, pero ustedes conocen la palabra del Señor. Uno de los grandes ejemplos es el hijo pródigo de Lucas 15. Ese hijo tenía absolutamente ¿qué? Todo. Tenía absolutamente todo. Pero ¿qué pasó? Se alejó del padre. Gastó todo, pero llegó un momento que dice que él deseaba comer la comida de los cerdos. Entonces ustedes piensen, amados, cuando tenemos todo en el Evangelio y empezamos a deslizarnos o estamos en la casa de Dios y no hemos valorado que tenemos un Dios de poder y no lo conocemos, entonces no vivimos y no aplicamos en nuestra vida el poder que tiene Dios. Porque este muchacho lo que hizo fue descuidar, desvalorizar algo tan importante que él era hijo. Entonces, ¿qué pasó con este muchacho? Y acá yo quiero detenerme en algo muy puntual. Espiritualmente, cuando la palabra habla de que él anhelaba comer la comida de los cerdos, ¿se acuerdan? Estamos hablando lo bajo que él llegó. Porque espiritualmente los cerdos tienen que ver con la impureza, con todo lo que tiene que ver. Piensen dónde están los cerdos, en pleno lodo. O sea, él llegó a lo último. ¿tá? Pero él tuvo que llegar a lo último para reconocer que tenía que volver ¿a dónde? A la casa del Padre. Tenía que volver a la casa del Padre. Estaba en lo último. Piensen cómo podemos caer en pecado y estar revolcados en el lodo y no darnos cuenta. Entonces, cuando él confiesa, se arrepiente, porque él tiene que arrepentirse, confesar y volver ¿a qué? A los pies del Padre.
Y ahí el padre le dice, hijo mío, muerto eras y has revivido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, amado, no puede ser que estemos hoy en la casa de Dios sin vivir la verdad del evangelio. Yo no quiero gente sentada. No quiero gente sentada. Mis oraciones son, Señor, revive a tu pueblo de tal manera que todo lo que se predica acá, ustedes vayan a su casa y lo vivan, amado, y que vivan en victoria en los matrimonios, con los hijos, con la vida espiritual. Porque ustedes no tienen manera de quedarse detenidos si ustedes cruzan los brazos, ¿sí? Porque si Dios nos escogió, Él quiere lo mejor para nosotros. El problema es cómo yo actúo, cómo me comporto. Este muchacho no valoró lo que tenía. Pero la palabra de Dios, cuando viene el Señor, nos cachetea. Y tenemos otro ejemplo. La iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, decía la palabra que tenía fama de estar viva. ¿Conocen la palabra? Pero el Señor le dijo que estaba, ¿qué? Estás muerta. Entonces la iglesia era pura apariencia y estaba muerta. Que Dios nos libre, que Dios me libre a mí de caerme muerta, porque terminamos solamente en un show. ¿Saben cuál es el problema, no? Terminar solo en un show y pasarle la mano a unos y a los otros y seguimos con los mismos pecados, envolviéndonos en la misma mugre, en el lodo como los cerdos, y no terminamos que Dios se contrista, el Espíritu Santo se va y quedamos todos aplastados, adormecidos. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de eso. Ahora esta iglesia no lo pudo engañar al Señor, porque el Señor le dijo que simplemente era apariencia, porque estaban muertas. Tú no lo vas a poder engañar a Jesús, tú no vas a poder engañar al Señor. Yo tampoco voy a poder engañar al Señor, amado. Yo quiero que ustedes entiendan. Dejen de vivir en una apariencia, porque cuando el Dios nos juzgue, que Dios, miren, tenga misericordia de nosotros, porque nosotros creemos que podemos jugar con el Señor y no es así. Yo digo, tengan cuidado aquellos, porque yo me incluyo, los que servimos a Dios. Cuidado cómo servimos a Dios. Cuidado cómo tomamos la Santa Cena. Porque yo lo puedo ver con las aureolas de santidad. Que Dios me libre. ¿Saben que yo aprendí? Los días de Santa Cena, yo siempre digo, Señor amado, en serio, trae conciencia. Antes de venir a la iglesia, en mi tiempo de oración, trae conciencia. Yo lo puedo ver maravillosos, divinos, santos. Pero quien ve su corazón es Dios. Y si ustedes toman la Santa Cena en pecado, traen pecado para toda la iglesia. Entonces, como yo no quiero eso, yo digo, Señor, dale, contrístalo con la palabra, cuida y líbranos como pueblo de no caer en ese pecado. Por eso la Santa Cena acá en la iglesia se sirve a lo último. Yo no sirvo al principio, sirvo a lo último, para que Dios trate con cada uno de nosotros, que el Señor nos confronte. Si estamos mal, que sea el Señor tratando contigo, porque a nadie le importa si te van a servir la Santa Cena y tú dices que no. Con todo respeto, amados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer palabra de Dios. Y dice que cuidado y que Dios nos libre si yo participo de la Santa Cena. ¿Saben para quién va a venir el Padre? Si yo estoy en pecado, participo de la Santa Cena, el pecado se va a venir mucho más fuerte. El Señor me va a juzgar mucho más porque estoy participando y ensuciando al pueblo y el cuerpo de Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces esto no es para tomarlo a la ligera. Y esta iglesia lo estaba tomando a la ligera. Esta iglesia no estaba entendiendo. Por eso el Señor le dice, estás muerta, estás muerta. Pero nosotros, cuando venimos a la palabra, le decimos, Señor, ayúdame a poder entender qué es estar muerto espiritualmente hoy. Y yo traje una lista porque no me quiero olvidar de nada. Estar muerto es tener en mi vida iniquidad, es la fornicación,
¿Por qué la fornicación está acá? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo estoy casada, yo no engaño a mi esposo no me engaña. ¿Saben que hay un tema, amados, de los famosos sueños eróticos? Y muchas veces se habla de incubo y sucubo y la gente no entiende y empiezan a hablar y el tema de la masturbación. A ver, dejemos de cosas raras, amado. Todo eso es muerte espiritual. Quien trabaja con la masturbación, aquellos que miran películas pornográficas, aquellos que miran películas subidas de tono y no pasan el control para no mirar detalles, todo eso es muerte espiritual. No va a venir la bendición ni que te arrodilles y pases 21 días ayunando. ¡No! Porque es pecado. Pero esto es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Entonces empezamos a tapar porque pensamos que nadie nos ve. Pero son impurezas sexuales, jóvenes. Lo que la educación y la mentira de Satanás a través de malas enseñanzas en la educación es pecado y te trae muerte espiritual. Te trae muerte espiritual. Mantener relaciones con los novios, las novias, no corre. Te vas al infierno si viene el Señor. Es pecado. Padres, dejen de ser tan inocentes. Siéntense y hablen con los hijos con las cosas claras. Porque el enemigo no vino a pasar la mano y en los centros educativos esto se habla claro y todavía no los aconsejan para bien. No los aconsejan para bien. Ojo con esto. Después no vengan llorando cuando se les está diciendo que tienen que estar atentos, orando y hablando, que ellos vengan y hablen con ustedes, desde pequeños. Pero también se habla la palabra del robar trae muerte espiritual. Entonces nosotros decimos, bueno, pero yo no robo. Amados, si yo soy hija de un rey, ¿de qué es todo? De Dios. Absolutamente todo de Dios. No se mientan. No se mientan. Miren, una cosa que yo aprendí en estos tiempos es lo siguiente. Cuando tú tienes un problema económico, Dios obra a tu favor y te empieza a bendecir. Y te empieza a bendecir. La iglesia te ayuda con canasta, la iglesia se pone a la brecha. Cuando tú consigues trabajo, tú tienes que entender que ese proceso no se puede volver a repetir. ¿Por qué? Porque Dios te bendijo, ¿o no? Fue un proceso de miseria que tú viviste, que Dios te mostró que levantándose un pueblo a orar por ti, Dios cambió la situación. El problema está que cuando se consigue empleo, el Señor te espera un tiempo. Y vos le empezás a robar a Dios. Y Él espera un tiempito. Lamentablemente, vas a perder el trabajo. Que Dios me perdone, amado, pues yo no estoy declarando que van a perder el trabajo. Yo estoy diciendo lo que es y por experiencia en 5 años pastoreando. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a caminar y empieza a caminar otra vez ¿en qué? En escasez. Y Dios va probando y te va probando y te va probando. Que Dios nos libre, amados. Porque Dios tiene misericordia. El tema es que somos tan porfiados que Él prueba 1, prueba 2, prueba 3, hasta que se cansa. Y después terminamos en el lodo. Pero no solamente termina en eso la muerte espiritual. La muerte espiritual, el que vive la muerte espiritual, es aquel que tiene envidia, que tiene celo, que tiene orgullo. Aquel que vive idolatría. Entonces, podés mostrar la cara preciosa divina, pero saliste de la puerta de ahí para afuera o de un familiar y murmuraste algo fuera de lugar. Es pecado. Cuidado con eso. Cuidado con inculcar a nuestros hijos la competencia, porque eso trae muerte espiritual. Pero no termina ahí, amados. Por eso el Dios les hablaba a la iglesia entera en Apocalipsis. No era uno, a todos. No podían los líderes permitir este tipo de pecado dentro de la iglesia, y menos servir como obreros. La borrachera
las adicciones, la drogadicción. Y somos tan divinos como cristianos, amados, que nosotros creemos que no caemos en esto. Y ponemos en nuestra vida cosas fuera de lugar. Y yo conozco cristianos que son adictos a las pastillas y no saben buscar de Dios de noche y se toman la pastillita para dormir. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Pero entiendan lo que estoy diciendo, gente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La pereza espiritual también me lleva a la muerte, a trabajar todo el día, estar cansado, a no orar, no buscar de Dios. Cuidado con eso. Pero hay esperanza en Cristo, gloria a Dios. Porque cuando les toqué la comida, hermana, vieron, viste que no les gustó mucho. Pero bueno, gloria a Dios, yo los quiero. Pero hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Cristo. Yo digo, gloria a Dios, hay esperanza en Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El Señor nos ama. Y Él a veces nos confronta con estas palabras, amados, porque Él nos ama. Cuidemos el cuerpo, cuidemos, es templo del Espíritu Santo. Cuídate para vivir y envejecer con calidad. Cuidémonos. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Y ser responsable con nuestro cuerpo, amados. Siempre sean responsables. El médico te manda caminar una cuadra y tú empiezas. Hoy está frío. Llega enero, hoy está calor. Hoy está... Y toda la vida pasamos de excusa en excusa. Yo le dije a un hermano un día, no puede salir y tiene que cuidar su cuerpo, haga esto. Y camina. Y me empezó a reír la hermana y digo, a ver, hermana, muévase, no esté tanto rato sentada. Porque el médico le está diciendo que necesita mover las piernas. Vieron que nos reímos, pero es verdad. Si te está diciendo, mueve un poquito tus piernas, porque es problema, mueve tu cadera, hazlo. ¿Entienden lo que digo? Porque ¿saben qué pasa con esto? Dios nos llamará a cuenta. Porque son cosas que podemos hacer, pero no, es más fácil poner ¿qué? La excusa. Si hay cosas que te tientan, si hay cosas que a ti te gustan y te tientan, ¿qué tienes que hacer? Alejarte. Jóvenes, a veces hay que alejarse de las amistades cuando traen, que Dios traiga discernimiento a la juventud, que cuando empiezan a invitarlos para cosas raras que digan no, que en su mente el Señor trate con ustedes, porque Dios tiene grandes cosas para ustedes, los jóvenes que están en esta tarde aquí, que Dios los guarde, que les dé sabiduría, y que estén atentos cuando se da, para que se puedan dar cuenta cuando es un engaño del enemigo. Pero ¿qué pasa con esta palabra? Dios nos ha llamado a todos para tener una vida en bendición. Y quiero ir terminando, amados. Todos conocemos el libro de Ezequiel, capítulo 37. ¿Habla de qué? Del valle, de los huesos secos, ¿verdad? En el versículo 4 dice así, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, ¿qué representan esos huesos secos? Porque Dios le dice a Ezequiel, profetiza, háblale. Esos huesos secos es esa muerte espiritual que necesita despertar, necesita unirse, necesita levantarse, necesita de dejar las quejas, necesita ser libre. La palabra de Dios te va a dar libertad y la libertad te va a hacer recibir todas las bendiciones. Dejemos de estar estancados. Esto es una iglesia de crecimiento. Todo el que ha recibido el tema discipulado ha recibido Biblias de estudio.
Y si no tuvieran Biblia en su casa, amado, tienen los celulares con todas las versiones habidas y por haber. ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no verificamos? Pero ¿saben qué es más peligroso? Lo peligroso realmente es que a veces nos llenamos mirando prédicas que son motivacionales en las redes. Yo escuchaba mucho una hermana que me decía, habían 2 o 3 hermanas que me decían, porque yo escucho a fulana, y porque yo escucho a mengano, y porque usted no predica así, y porque usted no se... Bárbaro, le digo a la hermana un día. Digo, bárbaro, hermana, cuando usted escuche a esa predicadora, al predicador, todo, yo no hablo mal de nadie. Usted anote lo que predica, anote los pasajes bíblicos. Después usted va a la Biblia y verifica. Entonces un día viene horrorizada y me dice, ay, hermanos, no crean todo lo que está en las redes. Está la palabra sacada de contexto. Hay pasajes bíblicos que son prédicas que son motivacionales y esas prédicas, ¿saben para qué te duró? 5 minutos. Porque el problema lo vas a seguir teniendo y al otro día estás deprimido, acostado en la cama, lamentándote. ¿Por qué? Porque eso no cambia vidas. La vida te va a cambiar cuando tú conoces Biblia y sabes cómo pararte y sabes cómo orar y vas a decirle, Satanás, acá no tienes lugar en mi casa porque yo confío en Dios, porque yo no le robo a Dios, porque yo oro y clamo por mi familia. Pero si conozco palabra, si no, ¿con qué autoridad? Llama al pastor motivacional de las redes para que te ayude en el momento que tú tienes un problema. Lamentablemente, el problema es que la palabra dice, se levantarán falsos profetas, amado. Y vivimos engañados porque nos encanta que nos engañen. Por eso vivimos una muerte espiritual, por eso no vivimos el evangelio. Cuando el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, es porque esos huesos secos estaban muertos espiritualmente. El pueblo estaba muerto, necesitaban tener esperanza. Yo quiero esperanza todos los días de mi vida, amado, pero quiero una esperanza y una palabra de Dios que me levante todos los días. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Ahora, cuando dice, oíd palabra de Jehová, es esa palabra justa. Esa palabra justa que yo la necesito para hoy. La palabra que me va a dar la fuerza para levantarme cada día. La palabra que me va a dar la fuerza para enfrentarme a mi hijo adolescente y a aquel adulto que se está queriendo rebelar. ¿Entienden? Porque yo no puedo hacer el trabajo de ustedes en su casa. Yo puedo orar y cubrirlos con oración y ayunar por ustedes. Pero ¿quiénes están en la lucha? Ustedes. Entonces ustedes tienen que tener, ¿qué? Las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Las que tiene la palabra. Las herramientas las tienen ustedes. Gloria a Dios, amados, que no necesitamos como en el Antiguo Testamento un intermediario que eran los sacerdotes. Ahora podemos ir a Cristo. Entonces vamos a valorar lo que tenemos. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Quieres restaurar tu vida? Yo quiero restaurar mi vida todos los días. Y si me equivoco, que el Señor me dé fortaleza, pido perdón y sigo adelante con otras fuerzas. Ahora, para eso tengo que confesar. Tengo que ser sincero con Dios. Tengo que confesar mis pecados. Tengo que confesar mi incredulidad. Tengo que confesar que soy débil. Y para confesar, amado, tengo que ser un hombre y mujer valiente para entender que el único que me va a levantar cada día y me va a ayudar a dar un buen testimonio es Dios. Es Dios. ¿Qué testimonio le doy a mi marido? ¿Qué testimonio le doy a mi mujer? ¿Qué testimonio le doy a mis hijos? Pero para eso, confieso mis errores, me arrepiento. A ver, arrepentimiento es que realmente voy a querer, ¿qué? Cambiar. Voy a buscar de Dios. Voy a renunciar a toda ignorancia y me voy a poner a estudiar. Estudiar palabra para saber cómo me voy a enfrentar cada día. Pero me tengo que parar y pedirle perdón a Dios. Tengo que arrepentirme, porque el arrepentimiento genuino lo que hace en mí es que cambio mi mente. No vuelvo a caer en el mismo error. No vuelvo a caer en la misma miseria espiritual. No vuelvo a caer en el mismo problema. Por eso, amados, la gente tiene un novio, se casa, se deja con ese, vuelve a casarse de nuevo,
Vuelve a casarse la tercera y cuarta vez. ¿Y por qué siempre con el mismo problema? ¿Es de la otra persona o es la persona que carga el problema? ¡Ay! Los dejé con la duda. Exactamente. Exactamente. Cargamos el mismo problema. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que cambiar? Nosotros. Para restaurar familia, para restaurar, somos nosotros. Ya está. Dejemos de golpearnos con la misma piedra. Dejemos de tropezar siempre con lo mismo. Comencemos a decir, bueno, voy a vivir lo que dice la palabra, voy a restaurarme, voy a crecer, voy a dejar de mirar los defectos del otro para mirarme a mí. Porque siempre los otros tienen el problema, los otros son los que tienen la adicción, los otros son, estoy dando un ejemplo, ¿no? Son los otros. ¿Y yo qué? ¿Dónde me paro yo? Escudriñen la palabra y el Señor dice que tengo que cambiar ¿quién? Primero yo. Yo cambio, yo sano mi alma, sano mi corazón, sano mi mente. Me paro la brecha para cambiar mi situación. Ojo con eso. Y renuncio a toda religiosidad. A ver, gente, amada, preciosa de Dios, ustedes fueron llamados a cosas grandes. Dejemos de estar de bracitos cruzados. Dejemos de estar viviendo ahí, en el límite. Empecemos a crecer. Yo los quiero ver con testimonios fuertes. Con testimonio que diga, pastora, denme un lugar y que todo el domingo sea de testimonios, gloria a Dios, de cosas que Dios haga. ¿Dónde están los testimonios del pueblo de Dios? ¿No será que el pueblo de Dios está adormecido? ¡Qué silencio! Luchar por nuestra vida espiritual. Vamos a orar y vamos a renunciar y decir, yo no quiero tener muerte espiritual. Yo no quiero quedarme estancada. Yo quiero tener testimonios grandiosos para enseñar a otros, para que mi familia cambie, para que mi familia quiera tener el mismo Dios, para que mis compañeros quieran tener mi mismo Dios. ¿Por qué? Porque yo me equivoqué, pero hoy Dios me restauró. Porque tal vez fallé, pero hoy Dios me dio ese libre albedrío para decir que vuelvo a los pies de mi papá y camino con Él. Así que vamos a orar, así como estamos, amados. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu mensaje, gracias por tu palabra, pero quiero pedirte por tus hijos. Aquí están tus hijos amados, aquí está cada uno representando a su familia, y yo sé, soberano Dios, que tú tienes grandes cosas para ellos, todo lo que tú les has prometido, Señor. Por eso aquí estoy, Padre, para pedirte por cada matrimonio, por aquellos, soberano Dios, que anhelan tener una familia formada. Los bendecimos en Cristo Jesús, así como el Señor le decía a Ezequiel que él se levantara y profetizara. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Yo estoy creyendo que tú vas a restaurar mi familia. Yo estoy creyendo que vamos a venir todos a tu casa. Yo estoy creyendo que como familia vamos a congregarnos. Yo estoy creyendo que caminaremos, Padre, en victoria, porque todo lo que tú me has dicho, soberano Dios, yo creo que tú me lo vas a dar.